Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero sinceramente que estén disfrutando de un día maravilloso, rebosante de buenas vibraciones y energía positiva. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar en un tema que ha estado resonando en cada rincón del mundo del entretenimiento turco, un tema que ha desatado pasiones, encendido debates y generado un sinfín de especulaciones. Un tema que inevitablemente nos lleva a hablar de dos de las figuras más amadas y admiradas por el público, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Nos adentraremos en un laberinto de decisiones audaces, carreras que penden de un hilo y el elevado precio que a veces hay que pagar por seguir los dictados del corazón. Prepárense para una inmersión total en una historia repleta de intriga, pasión desbordante y sobre todo, una inmensa dosis de incertidumbre. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a desentrañar los detalles más jugosos de esta trama, quiero invitar, especialmente a aquellos que se unen a nuestra comunidad por primera vez, a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ni uno solo de mis vídeos, donde les traigo las últimas noticias, los análisis más profundos y, por supuesto, los chismes más candentes del fascinante mundo del espectáculo con un enfoque especial en el intrigante universo turco. Su apoyo es invaluable y significa muchísimo para mí de verdad. Y a todos los que ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su lealtad y por estar aquí semana tras semana. Su presencia es el motor que impulsa este canal. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. Como ya les adelanté en la introducción, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que evocan imágenes de talento innegable, carisma arrollador y sobre todo, la chispa de una relación que cautivó al mundo entero. Una relación que, según los rumores y las especulaciones que han circulado, llegó a su fin. Una relación que, según muchos, pudo haber tenido un impacto significativo en las carreras de ambos y, en particular, en la de Kerem. Pero ¿por qué se dice con tanta insistencia que Kerem arriesgó todo por Hande? La respuesta a esta pregunta es compleja y nos obliga a sumergirnos en las profundidades del contexto de la industria del entretenimiento turca y a analizar las decisiones que Kerem tomó, tanto a nivel profesional como personal, durante el tiempo que compartió su vida con Hande. Primero, es crucial entender la naturaleza competitiva y exigente de la industria del entretenimiento turca. Los actores y actrices se encuentran constantemente bajo la lupa del público, y sus decisiones personales, especialmente las relacionadas con sus relaciones sentimentales, pueden tener un efecto profundo en sus carreras. Las agencias de representación, los productores y las cadenas de televisión a menudo tienen preferencias muy claras sobre con quién deben o no deben involucrarse sus estrellas, y estas preferencias suelen estar arraigadas en el potencial de marketing y en la imagen pública que proyecta la pareja. En este juego de percepciones, la imagen lo es todo. Cuando Kerem y Hande hicieron pública su relación, después de haber protagonizado la exitosísima serie Sen Kalkam, Love is in the Air, la noticia desencadenó una ola de entusiasmo y euforia. Los fans de la serie estaban absolutamente extasiados, y la pareja se convirtió instantáneamente en un fenómeno mediático. Su romance parecía un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, en medio de la celebración, también surgieron algunas voces críticas y comenzaron a circular rumores sobre la supuesta desaprobación de ciertos sectores de la industria. Se decía, por ejemplo, que la agencia de Kerem prefería que él se enfocara en proyectos más serios y artísticos, que le permitieran demostrar su versatilidad como actor y consolidar su reputación en la industria. Su relación con Hande, que era vista como una figura más comercial y de masas, podría, según estas voces, perjudicar su imagen como actor de prestigio, encasillándolo en roles más ligeros y menos desafiantes. Otros rumores apuntaban a que ciertos productores y directores temían que la intensa atención mediática sobre la pareja pudiera eclipsar sus proyectos y distraer al público de sus trabajos, desviando la atención del arte a la vida personal de los actores. Pero Kerem, al parecer, estaba dispuesto a desafiar estas presiones y a seguir los dictados de su corazón. Él y Hande se mostraban profundamente enamorados y felices, y no dudaban en compartir su amor con el mundo. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos y se defendían con uñas y dientes de las críticas y los rumores malintencionados. Esta actitud, aunque admirable y romántica, podría haber tenido un costo para Kerem a nivel profesional, según algunos observadores. Algunos analistas de la industria señalan que, después de el éxito arrollador de Sen Kalkam, Kerem no aceptó tantos proyectos como se esperaba, considerando su talento y su enorme popularidad.
Se especuló que algunas ofertas fueron rechazadas por él mismo con el objetivo de poder pasar más tiempo con Andy y disfrutar de su relación, mientras que otras, supuestamente, no se concretaron debido a las reticencias de las productoras, que temían los posibles efectos negativos de la atención mediática sobre la pareja. Además, se rumorea que Kerem se involucró activamente en algunos proyectos de Andy, brindándole su apoyo y consejo en su carrera. Si bien esto demuestra su amor y compromiso hacia ella, también podría haber sido interpretado por algunos como una distracción de su propio trabajo y una falta de ambición, enfocando su energía en la carrera de su pareja en lugar de en la suya propia. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. No tenemos acceso a la información interna de la industria ni a las decisiones personales de Kerem. Solo podemos analizar la información que llega al público y tratar de interpretar los posibles motivos detrás de sus decisiones. Pero lo cierto es que después de su separación de Andy, Kerem ha experimentado un resurgimiento notable en su carrera. Ha aceptado nuevos proyectos, ha trabajado con directores de renombre y ha recibido elogios por su actuación en diferentes roles, demostrando su versatilidad y su talento. Este resurgimiento ha llevado a algunos a pensar que quizás, su relación con Andy, aunque fue una experiencia hermosa y significativa en su vida, sí pudo haber tenido un impacto negativo en su carrera. No porque Andy sea una mala persona o una mala influencia, sino simplemente porque las dinámicas de la industria del entretenimiento son complejas y a menudo injustas, y las percepciones pueden influir en las decisiones de los productores y directores. Es importante aclarar que no estoy culpando a Andy de nada. Ella es una actriz talentosa y exitosa, y tiene todo el derecho a seguir su propio camino y tomar sus propias decisiones. Simplemente estoy analizando las posibles consecuencias de una relación pública y mediática en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, donde la imagen y la percepción pública juegan un papel crucial. La historia de Kerem y Andy nos enseña que a veces el amor y la carrera pueden ser difíciles de conciliar. Y que las decisiones que tomamos en el ámbito personal pueden tener un impacto significativo en nuestro futuro profesional. Nos muestra también la importancia de ser fieles a nosotros mismos y de seguir nuestro corazón, pero también de ser conscientes de las posibles consecuencias de nuestros actos y de las presiones que pueden ejercer sobre nosotros. La fama, como una espada de doble filo, puede magnificar tanto las alegrías como las dificultades de la vida. Para Kerem y Andy su romance fue un torbellino de emociones, pero también un constante escrutinio público que inevitablemente afectó sus carreras. La pregunta que nos queda es si el precio que pagaron fue demasiado alto. Ahora, es su turno de opinar. ¿Creen que Kerem realmente arriesgó su carrera por Andy? ¿O creen que su éxito actual es simplemente el resultado de su talento y trabajo duro, independientemente de su relación personal? ¿Creen que las relaciones personales deberían influir en las decisiones profesionales de los artistas, o deberían separarse completamente estos dos ámbitos de la vida? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan ustedes sobre este tema tan complejo y controversial. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido adentrarnos en este análisis de la relación entre Kerem y Andy y su posible impacto en sus carreras. Exploramos cómo la relación, aunque llena de amor y pasión, pudo haber tenido un impacto en la carrera de Kerem, según algunos rumores y especulaciones. Analizamos las presiones de la industria del entretenimiento y las decisiones que Kerem tomó durante su relación, y cómo estas decisiones pudieron haber afectado su trayectoria profesional. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Y recuerden, déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan sobre este tema tan controversial. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto y cuídense mucho.